Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de los pájaros, se mareaban con la pureza de los olores y agotaron en pocos años una especie exquisita de perros mudos que los indígenas criaban para comer. Muchos de ellos y otros que llegarían después eran criminales rasos en libertad condicional, que no tenían más razones para quedarse. Palabras García Márquez. Los primeros humanos presenciaron la extinción de mastodontes y megaterios en los valles de Cúcuta y Cuenca del Catatumbo lago de Maracaibo. Las primeras hordas de cazadores-recolectores se asentaron en las actuales terrazas del Zulia, San Cayetano, Los Patios y Cúcuta, donde establecieron sus talleres y campamentos hace unos 14 a 12.000 años. Vivieron de la caza mayor y menor, y alguna pesca en los ríos que eran muy caudalosos. Los líticos nos cuentan su historia. Puntas de lanza, tajadores, raspadores y hendidores bipiramidales. El territorio de norte de Santander es rico en arte rupestre. Enigmáticos grabados en piedra con escenas de rituales ancestrales, figuras geométricas de multiplicidad simbólica, trazos de la cosmogonía, la magia y sabiduría de culturas pasadas, pictografías de silos, figuras pintadas en un abrigo rocoso utilizado como tumba u osario colectivo, piedra de los españoles, sardinata, petroglifos. Los campesinos del sector creen que es un mapa de los soldados de Alfínger, indicando el sitio donde habrían enterrado el oro de la campaña. Petroglifos de la chácara. Sardinata representa una escena o ritual de la fecundidad y la vida, grabado en una roca enorme en la base del acantilado. Petroglifos de Cucutilla representa una máscara ritual o ceremonial. Los campesinos del sector tienen una leyenda asociada. Dicen que en tiempos de Cuaresma, el Viernes Santo, a las 3 de la tarde la piedra se abre y sale de ella una gallina con 12 pollitos de oro, pero nadie ha podido echarle mano a uno. Los chitareros deformaban el cráneo como forma de mostrar posición social o elevado linaje. Aplicaban tablas o ataban la cabeza del bebé con una cinta de cuero fresco. Entre los objetos de la vida cotidiana tenían vasijas de cerámica, herramientas líticas y objetos ceremoniales, además de tejidos y diversos utensilios de cuero, madera y hueso. Naciones étnicas. Circundaban a los chitareros muiscas, guanes, laches, tunebas, motilones, acaritamas y carates, además de los pueblos de ascendencia o filiación lingüística chibcha de los Andes venezolanos. Muiscas, magnífica orfebrería, industria textil y cerámica, alta complejidad social y política, de lengua chibcha. Colindaban con los chitareros por las estribaciones del río Chicamocha. Guanes, excelentes tejedores y artistas, exquisita pintura y buen porte en el vestido. Sus mujeres eran a las demás aventajadas en la disposición y hermosura, aire, donaire y atavío. Tunebos, pueblo de lengua chibcha. Consumían y comerciaban con ayo, fabricaban mochilas y hamacas, elaboraban abalorios líticos y tejían con su cabello prendas de alto valor estético. Acaritamas y carates, llamados así por los españoles por presentar decoloraciones en la piel, conocidos hoy como vitiligo. Motilones,
llamados así con ocasión a haberles cortado o mutilado el cabello en forma de corona a toda una comunidad afectada de viruelas y sarampión. Chitareros, palabra de la lengua chipcha que asigna la mochila o chitara en que se portaba un calabazo con chicha o vino de la tierra. Lo llevaban colgado o atado a la cintura. Las mujeres se encargaban de servirla u ofrecerla en los convites, fiestas o rituales ancestrales. El cabello era para los chitareros de sumo valor estético como mágico religioso. Representaba su integridad, virilidad en los hombres, honorabilidad y profunda dignidad como ser humano y como miembro de la comunidad. Llevar el cabello largo, suelto o amarrado, pero muy bien cuidado era de mucha estima. Las mujeres solían adornarlos con diademas, cuentas y hasta con hojas de ciertos árboles. Bochica, el gran legislador Huizca, parece haber sido la gran inspiración para la valoración mítico-religiosa que los chitareros daban a sus cabellos. Cortárselo representaba una gran afrenta y profunda vergüenza. En los primeros años de la ocupación española, en las minas de Páramo Rico, un minero trasquiló a un indio de Babega, luego de atarlo a un palo. El indio se vio tan avergonzado y compungido que decidió huir del campamento y tirarse por un desfiladero donde falleció. Muestra del gran valor del cabello para este pueblo. Es toda la gente de mediano cuerpo, bien ajustado y de color como los demás indios. Vístanse de mantas como los del reino, aunque viven los más por valles que declinan más a caliente que fríos. La gente pobre, y que no hacían por oro, con tener en su tierra muchas minas y buenas que después los españoles descubrieron, de donde se ha sacado gran número de pesos de oro. Los rescates que estos indios usan es el algodón y pija, que es una semilla de unos árboles como granados, de la cual hacen un betún que parece almagre o bermellón, con que se pintan los cuerpos y las mantas que traen vestidas. Los mantenimientos que tienen son maíz y panizo, yuca, batatas, raíces de apio, frisoles, curíes, que son unos animales como muy grandes ratones, venados y conejos. Las frutas son curas, guayabas, piñas, caimitos, uvas silvestres como las de España, guamas, que es una fruta larga así como caña fístula, palmitos y miel de abejas criada en árboles. Las aves son paujíes, que son unas aves del tamaño de pavas de España. Hay también pavas de la tierra, que son poco menores que los apunes, papagayos, guacamayas de la suerte de papagayos. Los chitareros tejían sus mantas de algodón con suma diligencia. Contaban con un dinámico comercio exterior, con los guanes, muiscas y laches tunebas, así como con los pueblos de tierra caliente hacia el lago de Maracaibo, de donde obtenían conchas de caracol y sal de mar. Con los guanes intercambiaban cerámicas, mantas y tejidos, algodón en rama y abalorios de oro o tumbaga. Con los muiscas comercializaban abalorios de oro y tumbaga, sal y elementos mágicos religiosos. Con los tunebas se rescataban mochilas y hojas de ayo o coca. Los chitareros ofrecían vija, papa y maíz en abundancia para los mercados externos, mientras que los mercados internos eran más especializados en función del potencial de cada pueblo. La industria cerámica era muy prolija. Fueron ampliamente reconocidos por la abundancia y calidad de sus vasijas y utensilios diversos. En fiestas cantaban canciones tristes y alegres al compás de flautas de caña brava, capadores, fututos, tambores y los largos calabazos utilizados como trompetas.
A los chitareros se les vio practicar el juego de bolo, referenciado en una visita de la tierra. Era un día de fiesta y los vio el visitador holgar y jugar a la bola en la meseta de Suratá, como lo acostumbran hacer. Entre sus objetos sagrados tenían imágenes representativas de su cosmogonía, elaborados en piedra o arcilla. El maíz era la base de la alimentación, preparado en una veintena de platos o presentaciones como hallacas, arepas, mazamorra y con rebanca, entre muchos otros. Al llegar su menarquia, primera menstruación, la niña era encerrada en su bohío durante 6 días sin que viera o fuera vista por ninguna persona. Luego la sacaban los hombres, la llevaban a la quebrada o a la laguna y la bañaban. La vestían con las mejores galas para celebrar su feminidad y madurez reproductiva tomando chicha. El chico se encaminaba a la madurez sexual y emocional empujado por un padrino y el moan, quienes barrían y quemaban todas sus cosas de niño. Lo rociaban con esas cenizas, le daban unos fuetazos con un zurriago. Salía con sus compañeros en una larga y extenuante carrera por un camino agreste, previamente trazado. Al llegar le entregaban un par de mantas como símbolo de hombría. Todos los habitantes preparaban un terreno comunitario para la siembra de los mejores maíces y turmas, papas. Llegaban las vírgenes cargadas en andas en animada procesión, en medio de cantos y música, además de mucha chicha y comida disponible para proceder a poner las semillas en la tierra fresca recién labrada. Realizada la siembra, cubiertas las semillas, todos involucrados en el trascendental evento, muy emotivos e eufóricos del mucho consumo de chicha, se dedicaban a amarse sin ataduras conyugales, abrigando a sus mujeres en medio de los surcos, pues debían, en extraordinario trance, fecundar a la tierra como a sus mujeres para que ésta diera fruto abundante y el pueblo no pasara hambre. Los chicos se conocían, se cortejaban, hasta que un día el pretendiente llegaba al hogar de la doncella al claro del día, con un bulto de maíz o mazorca, las mejores de su tierra. Si la pretendía salía con una totuma rebosante de chicha, la probaba y luego se la pasaba a él. Con esa acción se verificaba el compromiso. Los padres de la novia iniciaban los preparativos de la boda. La ceremonia la presenciaba el moán. Él se comprometía a no dejarla aguantar hambre ni tratarla mal. Ella prometía criar sus hijos, preparar bien la chicha y serle fiel. Parientes y amigos se dirigían a construirle su casa y hacerle la roza y siembra para su sustento. Así se constituía un nuevo hogar en las comunidades chitareras. A los chitareros bien podrían llamárseles los pueblos de los bosques de niebla, dado que el grueso de su población se asentaba sobre zonas de selva subandina y bosque montano alto. También habitaron los altiplanos fríos y hasta en los páramos andinos, donde se asentaron pueblos como los Ucataes, en inmediaciones de Tona, en el actual Santander. En los páramos y climas fríos las viviendas solían ser bajas, rectangulares o circulares, construidas sobre una base de piedra con pilares de madera. Construían las paredes con palos, bejucos y ramas entretejidas, aplicándoles barro de tierra greda, técnica conocida como baareque. En climas medios o templados los bohíos eran de mediana altura, más o menos airados. En climas cálidos como en los valles de Cúcuta eran mucho más altas, techos ligeros y provistas de ventanas o aberturas entre los muros para mejorar la ventilación. Cambiaban un poco los materiales, disponían de hojas de nacuma o yaraguá.
La tumba de pozo con cámara lateral consistía en la excavación de un pozo a manera de chimenea, de unos 2 a 6 metros de profundidad, para luego excavar una cámara lateral, dejando solo una abertura muy estrecha que era tapada con una roca plana, laja, dejando en la cámara los restos de los muertos acompañados de una variada ofrenda funeraria, la cual podía incluir vasijas de cerámica, objetos líticos, elementos de la vida cotidiana y objetos ceremoniales, conchas de caracol, entre otras ofrendas. Los enterramientos se acompañaban con una procesión de toda la comunidad, presentando gran aflicción y haciendo cánticos muy melancólicos y tristes. La tumba era preparada por un experto y un cuerpo se acompañaba con una ofrenda muy vinculada con la vida del difunto. Colocaban criptas o cuevas naturales los restos de sus muertos, uno a uno, bien vestidos y envueltos en mantas de algodón o entre un chinchorro tejido en fique o cabuya. Allí mismo ponían las ofrendas funerarias, consistente en vasijas y abalorios como conchas de caracol. También solían disponer de bóvedas construidas como sepulcros con lajas y rocas planas, aprovechando la acumulación de mármoles o piedra caliza, muy común en las montañas andinas de la cordillera oriental. El cacicazgo era la organización política de estos pueblos. El cacique representaba y estructuraba el poder político local, conservando en un clan o linaje familiar por herencia matrilineal. Es decir, la sucesión del cacicazgo se hacía no por el primogénito del cacique, sino por línea materna, hacia el hijo mayor de la hermana del cacique. Contaba con el apoyo del moán o careca, hombre sabio, probo y vulnerable, líder espiritual, mítico, religioso. Gozaba de un gran prestigio y solían ser visitados y consultados incluso por gente de otros pueblos. Solían contar con un nivel de capitanes u hombres de macana. Servían de apoyo en especial para asuntos de guerra entre clanes. El capitán Ortún Velasco parte con sus huestes de la plaza de Tunja a descubrir sierras nevadas donde esperaban encontrar buenas tierras, muchos indios y ricas minas de oro y plata. La cosa no era fácil. Debían cruzar el cañón del Chicamocha y atravesar los páramos de la cordillera oriental. Tiene más fuerza el apetito que la razón. En el camino la hueste del capitán Velasco fue atendida por algunos indios, quienes le ofrecieron alimentos y descanso. Pero la traición rondaba. Desde Tunja el oidor Miguel Díaz de Armendáriz abusó de su poder para investir a su sobrino Pedro de Orsúa con el título de capitán general de esa hueste, despojando a Velasco del mando de la expedición. Primera actuación de favorecimiento a familiares registrada en Colombia. Nepotismo. Soy el capitán Orzúa. He sido nombrado para hacer la conquista de esta provincia. La hueste conquistadora de Orsúa y Velasco estaba compuesta por 136 españoles. Militares, oficiales, artesanos como herrero, talabartero, barbero cirujano y carpintero, presbítero capellán y escribano. Unos 350 indios muiscas del servicio de los españoles y algunos esclavos negros, 40 caballos y unos perros.
Orsúa presenta su título de capitán general a Velasco y toma el mando de la hueste. Velasco acata sin reparo lo dispuesto por Armendáriz y se pone bajo sus órdenes. Velasco, a sus casi 50 años, se dedica desde el Cabildo de Pamplona a organizar el gobierno, la justicia y el bien público. Era un colonizador. Dirigió el descubrimiento y se benefició de algunas minas y usufructó 6 encomiendas de pueblos de indios. Mientras tanto, el temperamental Orsúa, con sus 23 años, se consagró a arrasar y conquistar. Era un hombre de guerra. Con el ritual de la época procedió Orsúa a la fundación de la ciudad el 1 de noviembre de 1549. Trepado sobre el corcel de batalla, desenvainada la tizona y embrazado el escudo en trance de combate, dio el capitán Navarro sendas voces a cuantos presenciaban el civil poblamiento, retando a lid caballeresca a quien pretendiera negar su posición que él tomaba en nombre de su majestad, de las tierras e indios de Pamplona, que así fue bautizada la tierra de los chitareros. Una vez conquistado el territorio y pacificada la población indígena, se procedía a fundar la ciudad española. La hueste militar se convertía en un ente civil y político, el Cabildo, que tenía como objeto y misión el gobierno y la administración de justicia. Hueste de conquista, capitán general, capitanes y sargentos, cabos y soldados, capellán y escribano, oficiales artesanos, indios de servicios, Cabildo de la ciudad, justicia mayor, alférez real, alcaldes, regidores, procurador, escribano, padrino de huérfanos, alguaciles y alcaides, los mestizos, los indios de servicio, los naturales de la tierra, los negros esclavos y de otros colores, y el pueblo raso en general no tenían acceso a los cargos del cabildo y carecían de derechos políticos. Las mujeres no existían como ciudadanas, no ejercían cargos públicos y eran consideradas sujetas de custodia y representación, ya fuera por padres, esposos o hermanos mayores. Un claro ejemplo del encuentro entre estos dos mundos fue haber formado un escenario prehispánico como el pintoresco valle del pueblo de Ulago, para asentar allí un pueblo de españoles, al cual llamaron Pamplona de Indias. Rompen y mutan la tradición habitacional chitarera, curvilínea, dispersa o ligeramente amontonada, para trazar una plaza, hacer calles y demarcar los solares para los vecinos conquistadores y pobladores de otras tierras, borrón y cuenta nueva. Esa retícula ortogonal es la expresión y huella indeleble que representa la nueva racionalidad pública, el nuevo orden y modelo sobre el cual se construirían, poblarían e instituirían todas las entidades territoriales y poblaciones de la América española. Las ciudades fundadas, los pueblos poblados, las parroquias erigidas y los pueblos modernos creados en tiempos republicanos. Fundada la ciudad de Pamplona, instituido el cabildo, justicia y regimiento de la jurisdicción, Orsúa parte de esta plaza a conquistar el Valle de los Locos. El Valle de los Locos, hoy La Bateca y Toledo. Fue llamado así por los españoles debido a la forma en que los nativos les opusieron resistencia, presentándose en fieros combates armados con sus arcos y cerbatanas, encaramados por los cerros, alineados de a 4 en fondo, pintados sus rostros y dando fuertes gritos, con gestos y ademanes tanto de amenazas como de desprecio. Alguien de la hueste dijo: "Estos indios están locos", y así se nombró ese extenso valle. Los chitareros no contaban con oficios especializados más allá del moán o careca, pero sí con una división social del trabajo para las faenas de la vida cotidiana. La tierra se labraba en comunidad. Las mujeres preparaban los alimentos y la chicha, recolectaban o cosechaban, fabricaban la cerámica, tejían y criaban a los niños. Los hombres realizaban las faenas de casa, construcción de viviendas,
preparaban la tierra para sembrar e iban a la guerra si era necesario. Mientras tanto, Ursúa y sus huestes se acercaban al valle. Pues venían de parte de un gran rey para trazarles la luz de la religión verdadera y sacarlos del error de la idolatría en que se hallaban. Por mandato del rey de España debéis venir en paz. Si así lo hicieren, les guardaremos la paz. Y si no, les haremos la guerra y les iremos a buscar a sus casas. Traed todo vuestro oro, o conoceréis el hierro de nuestras armas. Ordena que entreguen su oro. Dicen que este es su oro. Arrojad eso y que nadie le recoja, para que vean que no tiene ningún valor, indios y de putas. ¡Echadle los perros! La conquista de las naciones étnicas y sus pueblos en América no hubiera sido posible sin la cooperación de los indios aliados de los españoles. La conquista de los Musos fue posible gracias a la cooperación del cacique Guatavita. La de los Guanes y los Chitareros se hizo con la cooperación de los indios muiscas del servicio de los españoles. En la conquista del Valle de los Locos se suscitó una fuerte confrontación al ser rechazado el requerimiento por los indios. Las agresiones más violentas las propinaron los muiscas, quienes hasta arrancaban los niños de los brazos de las indias naturales y los tiraban contra las rocas en el desfiladero para poder servirse mejor de ellas. Las huestes españolas practicaron dos modalidades de relación a la hora de ejecutar las conquistas de los pueblos indígenas en América. Una, el rescate o intercambio de objetos en forma pacífica cuando los nativos aceptaban en paz el requerimiento e iban a servir y establecer alianzas de inmediato. Y dos, el ranchero o saqueo violento del oro y objetos de valor, cuando los indios no aceptaban en paz el requerimiento y más bien tomaban las armas para resistir a la conquista. Los naturales del Valle del Cúcuta recibieron la hueste de Ursúa en paz y aceptaron el requerimiento, al tiempo que fueron apuntados y depositados en Miguel de Tiebes, quien más tarde hiciera decación de ellos en favor de Sebastián Lorenzo, su primer encomendero formal. Pronto los naturales de Cúcuta fueron insertados en las haciendas y estancias agroganaderas instauradas por los españoles vecinos de Pamplona, tomándolos como mano de obra gratuita. Algunos cacicazgos de las naciones étnicas solían establecer alianzas con los conquistadores a través de sus mujeres. Los linajes indios ofrecían sus princesas o doncellas a los capitanes de la hueste conquistadora para establecer a partir del fruto de sus vientres las alianzas que les permitieran mantener su estatus y la seguridad de sus pueblos. En los pueblos más modestos, el valle o llano de Cúcuta fue visto por los españoles con sumo interés por sus fértiles tierras, frondosos pastizales y abundante agua, ideal para la cría de ganado mayor y plantaciones de caña de azúcar y cacao. Recién fundada la ciudad de Pamplona, el cabildo designó estos llanos como ejidos de la ciudad, donde se establecieron criaderos de ganado mayor en estas tierras consideradas del común. Pero pronto se comenzaron a titular estancias hasta que se cubrió de prósperos enclaves agroganaderos dedicados a la producción y exportación de ganado vacuno, mulas de trabajo, azúcar y mieles. Con la apertura de los caminos reales entre ciudades, el Valle del Cúcuta se convirtió en punto estratégico y de alto valor en la geopolítica de los pamploneses. Era paso obligado hacia la gobernación de Venezuela,
el lago de Maracaibo y las ciudades de Salazar de las Palmas y Ocaña. Verificado el encuentro, ¿luego qué? Que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el Estado colonial con un solo nombre, una sola lengua y un solo Dios. Sus límites y su división política de 12 provincias eran semejantes a las de hoy. Esto dio por primera vez la noción de un país centralista y burocratizado, y creó la ilusión de una unidad nacional en el sopor de la colonia. Ilusión pura, en una sociedad que era un modelo oscurantista de discriminación racial y violencia larvada bajo el mando del Santo Oficio. Los 3 o 4 millones de indios que encontraron los españoles estaban reducidos a 1 millón por la crueldad de los conquistadores y las enfermedades desconocidas que trajeron consigo. Pero el mestizaje era ya una fuerza demográfica incontenible. El Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Pamplona. La ciudad fundada era gobernada por el Cabildo, Justicia y Regimiento. Sus integrantes eran reconocidos como las justicias del rey en la jurisdicción de la ciudad y eran elegidos por sus cargos capitulares y de justicia cada año. En 1554 el Cabildo de la ciudad de Pamplona quedó así: alcaldes, Andrés de Acevedo y Diego de Colmenares. Regidores, Juan Maldonado, Alonso de Ávila, Juan de Torres, Pedro Alonso de los Hoyos, Miguel de Trujillo, Juan López Galas, Juan Rodríguez Suárez y Nicolás de Palencia. Justicia Mayor, el capitán Ortún Velasco. Procurador, Andrés de las Rodas. Mayordomo, Pedro Quintero Príncipe. Se compraban los cargos de escribano público y del cabildo, alférez real, alguacil mayor y fiel ejecutor. El alcalde de la Santa Hermandad tenía como función vigilar la moral pública de los vecinos de la ciudad. El cargo, padrino de menores, huérfanos y zambaígos, defensor de pobres y desvalidos, era ejercido por un regidor elegido. El alcalde de la Santa Hermandad era un notable de reconocida probidad, cuidaba la moral y buenas costumbres. En ocasiones ejercía como oficial del Santo Oficio para conocer casos de brujería, hechicería y encantamiento, o para extirpar idólatras y perseguir pecados nefandos. Solía vigilar las noches en búsqueda de los enamorados furtivos. El escribano público y del cabildo llevaba las actas de cabildos y el protocolo de instrumentos públicos, donde se registraban todos los negocios. Responsable de la fe pública y de los contratos entre particulares. Este cargo se compraba. El fiel ejecutor solía rotarse entre los regidores. Su función principal era el control de precios, monedas, pesas y medidas. La ciudad de Pamplona y su cabildo debieron asumir la aplicación de las tierras y naciones étnicas conquistadas. Con la organización de nuevas expediciones con huestes armadas en esta plaza, lo cual produjo la segregación o fraccionamiento del territorio original a favor de nuevos cabildos. Fue así como aparecieron en el concierto de la historia las ciudades de Mérida, fundada en 1558 por Juan Rodríguez Suárez. La Villa de San Cristóbal, fundada en 1561 por Juan Maldonado. Ocaña, fundada en 1570 por Francisco Fernández de Contreras. El Espíritu Santo de la Grita, fundada en 1576 por Francisco de Cáceres. Salazar de las Palmas,
fundada en 1583 por Alfonso Rangel. San Faustino de los Ríos, fundada en 1662 por Antonio de los Ríos Jimeno. Cada una de estas ciudades configuró su propio territorio y jurisdicción, cercenando o fragmentando la jurisdicción original de Pamplona, fundada el 2 de noviembre de 1549 por los capitanes Pedro de Orsúa y Ortún Velasco. Los españoles llegaron por el oro, pero terminaron criando ganado y labrando la tierra para producir trigo y mieles para el mercado, haciendo florecer el comercio y la economía regional. El trigo y sus derivados fueron su primer renglón de exportación. Del valle de Cúcuta salían mieles y ganado para Ocaña y el río Magdalena. De regreso venían géneros de Europa como ropa, hierro y vinos. Por el camino de Mérida llegaban a Pamplona ganado, algodón, lienzos, cordobanes y ruanes de El Tocuyo y Mérida. Pamplona reexportaba hacia esos mercados vinos, hierro, ropa y especias, entre otros. Por la ruta del río Zulia se traían mercaderías europeas, sal y pescado seco. Se exportaba trigo, harinas, bizcochos, jamones y quesos hacia Maracaibo. Por la ruta de Tunja se enviaban a la Real Audiencia los quintos del rey, las rentas eclesiásticas y demás recaudos del Estado. Se enviaban mercancías europeos y se traía ganado vacuno, sal, mantas, alpargatas, lienzos, maíz y quesos. Era el camino de los funcionarios del rey. Por el camino de Vélez circulaban mercancías para las minas del Río del Oro: maíz, trigo, harinas, carne en tasajo, herramientas, azogue, vino, mantas y conservas. Las minas de oro de Páramo Rico, Las Vetas y Suratá se descubrieron en 1551. En 1552 se redactaron las primeras ordenanzas para su beneficio y regulación del trabajo de esclavos e indios. Luego se inició el beneficio de la plata en la Montuosa Alta y Baja. De los socavores se sacaba el material de roca para ser molido, lavado y cribado, para luego ser amalgamado con el azogue para separar el precioso metal de las rosas. Las minas demandaban mano de obra indígena, comestibles y mercaderías de la tierra, trabajo, esclavo e indios libres. Su producción impulsó los demás renglones de la economía regional. La minería produjo un descalabro demográfico en la población indígena, pues además del trabajo, la peste de viruela y sarampión en 1559 los afectó. Los indios que morían allí eran reemplazados por otros, sacados de las minas encomiendas. Los placeres del Río del Oro, minería de aluvión, fueron beneficiados por vecinos de Pamplona como de la ciudad de Vélez. Por tratarse de tierra caliente, allí fueron más importantes los negros para su laboreo, aunque sendas cuadrillas de indios fueron llevadas a lavar oro desde los asentamientos indios de los valles cálidos como Cundamenda, Arcabuzazo, Cúcuta y Táchira. En el Río del Oro también se generó un excelente mercado para la producción de la tierra como maíz, trigo, harinas, carne en tasajo y bizcochos. La dinámica social en ese distrito minero fue muy complicada, pues en sus rancherías interactuaban grandes cuadrillas de negros africanos, indios de diferentes naciones étnicas, mineros, mestizos y calpisques, además de un ejército de mujeres y vendedores de todo género de mercaderías, en especial de conservas producidas en Bucarica y Vélez. El servicio doméstico fue uno de los escenarios de mayor demanda sobre la población indígena encomendada. Los españoles incorporaban en sus aposentos mujeres, chinas y muchachos para múltiples quehaceres, como en la cocina, en la agricultura o labranzas, pastoreo de animales, ordeño de vacas en establos y caballerizas, entre otras faenas del campo.
Muchos conflictos y querellas se suscitaron por este proceso de usufructo de mano de obra indígena. Dado que algunos encomenderos abusaron de ese privilegio, haciéndolos trabajar hasta los días festivos, llegando incluso a involucrar en la intimidad a mujeres indias, separando familias y azotando e injuriando a los indios cuando les reclamaban. En la vinculación laboral formal que el Estado forzaba estaban los conciertos de trabajo aplicados a diferentes oficios. El concierto de servicios era un contrato con las obligaciones de las partes como tiempo y pagos. Vaqueros, gañanes, chalanes o domadores de caballos. Los conciertos de niños fueron muy comunes también, en especial si estos eran huérfanos o querían aprender un oficio. La empresa de transporte contaba con recuas hasta de 60 mulas, con mayordomo, español o mestizo, y unos 10 arrieros indios. Eran vitales para el comercio y la economía de la ciudad. A muy pocos años de fundada la ciudad de Pamplona, y encomendada su población indígena, los campos de la provincia verdeaban y amarillaban de la generosa espiga, como humeaban los hornos el aroma de exquisito amasijo pamplonés de todos los tiempos. Pamplona exportaba cargamentos de trigo, harina y bizcocho para importar mercaderías europeas. Pan y vino, los alimentos del español por excelencia. Los molinos de trigo movidos por agua fueron prósperas empresas en la producción de harinas para el mercado. La trata de esclavos se utilizaba como estrategia para sustituir la mano de obra indígena en labores de alto rendimiento y exigencia, como en las minas y las plantaciones agroindustriales. La idea era salvar a los indios de las cargas laborales extremas que los estaban llevando a la extinción. Los portugueses compraban los esclavos a los reyes africanos de las costas del continente negro. De allá se embarcaban hacia Cartagena, donde eran rematados o subastados a los tratantes en América. La trata de esclavos para Pamplona iniciaba en Cartagena, donde se compraban en el puerto para ser traídos a esta plaza para ser distribuidos a sus nuevos amos, quienes los aplicaban a su empresa o los revendían. El origen o nación de los africanos era Angola, Biafra, Sape, Mandinga, Brian, Congo y criollos de Santo Domingo. Las mujeres esclavas solían aplicarse en el servicio doméstico en las familias acaudaladas, donde hacían también funciones de dama de compañía y como imagen de ostentación social. Hicieron parte de las dotes matrimoniales y conventuales, a la vez aplicadas como pieza hipotecaria o garantía crediticia. El cabildo los registraba y daba licencia para trabajar, previa presentación de una fianza, mientras el fiel ejecutor se encargaba de vigilar los precios y calidad de las obras. Los maestros y oficiales solían constituir compañías productivas y sociedades de apoyo mutuo, en especial los sastres y plateros, aunque no hay evidencia que hayan constituido un gremio. Sastre, zapatero, platero de plata, platero de oro, barbero cirujano, preceptor de gramática. La relación con sus aprendices era contractual a través de un concierto de aprendizaje, en el cual un aprendiz se obligaba a servir a su maestro u oficial durante unos 6 u 8 años. Una vez terminaba el tiempo, el maestro le daba un vestido nuevo, un sombrero y unas cotizas, y las herramientas para que realizara por su cuenta la profesión: carpintero, herrero, herrador, talabartero, pintor, escultor. La composición de la iglesia colonial tenía dos ramas bien diferenciadas: el clero diocesano o seglar y el clero regular
o de claustro. El clero diocesano está sujeto a la jerarquía del obispo. En Pamplona se destacaron los cargos de vicario y el beneficiado de la ciudad, que oficiaba como párroco de la Iglesia Mayor. La Iglesia administraba los bienes de las almas, heredados en testamentos, para garantizar a través de la Eucaristía la salvación de las almas o su tránsito a puerto de salvación. Gracias a esto surgió una formidable fuente de crédito y finanzas que impulsó la economía regional. También fue significativa la labor de los capellanes y beneficiarios de las obras pías, quienes asistían entre otras las congregaciones cofradiales o hermandades. El clero regular o religiosos de regla moraban en los conventos. Su autoridad era el prior y se encargaron de las doctrinas de naturales. 4 conventos hubo en Pamplona: Santo Domingo, dominicos; OP, San Francisco, franciscanos; OFM, agustinos descalzos, AD; y los mercedarios, encargados del Hospital Caridad. Luego llegaron los jesuitas, SJ, con su colegio y haciendas. Pamplona fue una población clerical por excelencia. Tanto diocesanos como regulares constituían una verdadera casta, al tiempo que se construyeron templos y capillas por toda la ciudad. La empresa agrícola de los españoles en el Valle de Cúcuta pronto incorporaron población indígena para utilizarlos como mano de obra gratuita, hasta mediados del siglo XVII, que se erigiera la doctrina de Cúcuta y se definieran los resguardos indios. Sin embargo, sustraídos los indios de manos de los estancieros y terratenientes, la empresa agroganadera de este sector exigió la incorporación de esclavos a granel. Algunas haciendas llegaron a tener en sus inventarios hasta 140 esclavos, además de sus peones pardos, blancos y mestizos. Los 3 renglones de la producción del Valle de Cúcuta fueron, además de los bienes de pancoger, la caña para la exportación de mieles y azúcar, el ganado mayor, bovino, mular y caballar, y el cacao, que consolidó el mercado mundial de la región. El Valle de Cúcuta mantuvo una ambigüedad jurídica y política, donde sus primeros tiempos de vida hispánica fue asistido en forma irregular e indistinta por la justicia de los cabildos de Pamplona y Villa del Rosario. El caso más común fue el crimen de don Pedro Suárez Pavón a manos de don Cristóbal de Araque y Ponce de León en los años 1950, el cual quedó impune porque ninguna de las justicias del rey lo pudo procesar. Esa impronta parece haberse heredado desde aquellos tiempos, pues si hay sociedad anómica y ambigua ante la justicia, el orden y el respeto es la sociedad cucuteña. Don Pedro se tiró de su caballo, y cuando cayó al piso don Cristóbal, sin aviso, enterró la espada en su abdomen, y lo dejó allí tirado huyendo en su caballo. A los días, la justicia fue a buscarlo a la villa de San Cristóbal. Don Cristóbal, tenéis que comparecer ante la justicia de su majestad en Pamplona. Vosotros no tenéis jurisdicción sobre mí. Soy vecino de la villa de San Cristóbal.
La capilla doctrinera fue el centro o piedra angular de la civitas indiana en la América española. Era el escenario de congregación dominical. Funcionaba como escuela para la enseñanza de las cosas de la Santa Fe Católica, recinto de la imagen de la Virgen María en cualquiera de sus diversas advocaciones, pues la gran mayoría de los pueblos de indios fueron marianos más que cristianos. Por razones culturales, la evangelización se hizo con la orientación mariana más que con la imagen de Jesús crucificado. En tanto María les resultaba más afín con su cosmovisión frente a lo femenino y a la Madre Tierra. Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Oaxaca, acudió a los reyes católicos para que se legislara el favor de los indios, logrando que se expidieran las leyes nuevas de 1542, en las cuales se ordenó separar a los indios de la codicia y maldad de los españoles para poblarlos como en los pueblos de España, resguardándolos y protegiéndolos de la destrucción. Al proyecto del padre Las Casas se le conoce como la República de los Indios, dado que se congregaron y poblaron infinidad de pueblos de indios, dotándolos de tierras de resguardo o de comunidad, en donde residían con la compañía de un cura doctrinero y un corregidor de naturales que les debía proteger y administrar. El poblamiento indiano se hizo a partir de la descripción de los naturales de las distintas encomiendas por un visitador o juez poblador, quien citaba en el repartimiento a todos los responsables o implicados. El escribano, quien levantaba el registro detallado de todos los indios del pueblo presentes o no. El encomendero, que debía pagar los estipendios por la doctrina al cura doctrinero. El cura doctrinero, un fraile que se hacía responsable por el pueblo, casaba y bautizaba de entrada los que encontraba aptos para instaurar la doctrina. El cacique y sus capitanes o indios de macana, quienes se hacían cargo de la autoridad étnica. El intérprete o lengua, un indio muesca que traducía lo pertinente a los naturales. El visitador o juez poblador, quien ejecutaba la política indiana de poblar los pueblos de indios. Para el poblamiento de los pueblos de indios se partía de una descripción de los naturales y la fijación de órdenes y compromisos a involucrados, para proceder a elegir sitio sano para el asentamiento, el cual debían despejar de maleza y medir para hacer la traza de calles y plaza a la usanza de los pueblos de España. Una vez hecha la retícula ortogonal de la traza, se tomaba el principal solar para la fábrica de la capilla doctrinera y junto a esta la casa cural. Luego situaban el ayuntamiento, casa de gobierno y la cárcel, pues los naturales debían asentarse allí, recibir la doctrina cristiana y vivir en policía. Luego repartían finalmente los solares para el cacique, los capitanes e indios cabeza de hogar, así como para viudas, hombres solos, mujeres solteras y chusma. Si en el asentamiento se iban a congregar más de 2 pueblos, la traza se hacía por barrios. El corregidor de naturales, con la anuencia del cura doctrinero y la presencia del cacique, asignaba a los indios tributarios para el servicio de la mina, ya fuera en las minas o en las labranzas y empresa agroganadera de los encomenderos. El tributo indígena también se solía pagar en productos de la tierra o en efectivo. Lo cobraba inicialmente el encomendero, luego el corregidor de naturales. A los indios les encantaba ir a holgar, tomar chicha, jugar bolo, participar en las corridas de gallos o simplemente emborracharse mucho. En ocasiones ya ebrios se presentaban fuertes riñas entre ellos. Borrachos solían caerse por los barrancos o de las tarabitas en el cruce de los ríos caudalosos. La política indigenista promulgada en las leyes nuevas de 1542
ordenó la asignación de resguardos o tierras de comunidad para los pueblos de indios recién asentados o poblados. El resguardo debía contar con suficientes tierras de labranza para todas las familias indias, así como reserva natural y fuentes de agua. En 1602, don Antonio Beltrán de Guevara, teniente de corregidor, ordenó que los pueblos de indios de la provincia de Pamplona no solo debían contar con suficientes tierras de resguardo, sino que debían dársela a las familias indias los medios para criar cerdos y aves de corral, donde criaran pollos y produjeran huevos tanto para su sustento como para el mercado. También se dispuso que debían tener vacas lecheras para que produjeran quesos y alimentaran mejor a sus hijos e incluso para el mercado. Con esas medidas se mejoraron ostensiblemente los niveles de nutrición infantil y la calidad de vida de los pueblos de indios, logrando incluso se recuperaran del descalabro demográfico en que habían caído con la conquista y sometimiento al trabajo indiscriminado. La capilla doctrinera solía ser muy sobria, 1 o 3 naves máximo. El altar, el sagrario, el confesionario, la imagen de la Virgen, la sacristía, el coro y la pila bautismal, entre otros. También albergó los restos de los fieles. En aquellos tiempos no había cementerios. Los muertos se sepultaban en la ronda de la capilla o en su interior, según la solvencia del difunto y sus deudos. La imagen de la Virgen era el principal ícono religioso de la capilla doctrinera. Fueron muy comunes las advocaciones del Santo Rosario y Nuestra Señora de los Dolores. Hoy siguen siendo muy concurridas las romerías de Nuestra Señora de las Angustias de la Bateca y la Candelaria de Silos. La sacristía es el recinto de los ornamentos, vestuarios litúrgicos, los libros sacramentales y archivo eclesiástico de la doctrina. Allí se reviste el cura doctrinero para salir a celebrar sus oficios en el presbiterio, donde está el altar mayor. En el coro, especie de mezanino ubicado sobre la entrada principal o tras del frontis del templo, donde se localizaba el cantor y los niños del coro. Desde allá se tiene una acústica magnífica para toda la capilla. Cada doctrina de naturales o pueblo de indios solía contar con 2 o más indios de república, quienes oficiaban como sacristanes, cantores, mayordomos o cualquier otro cargo de dedicación completa. Cada pueblo de doctrina tenía 3 actores fundamentales para su gobierno: el corregidor de naturales, política pública; el cacique, autoridad étnica; el cura doctrinero, evangelización y doctrina. Los 3 tenían la custodia de la caja comunal, cofre o arca triclave, 3 cerraduras, donde se guardaban los valores en metálicos del pueblo. Los ingresos comunitarios del pueblo solían provenir de rentas cofradiales, producido del ganado y labranzas comunales o de la Virgen, arriendo de tierras e incluso de jornales de indios tributarios. Entre los oficios de república se destacaban el campanero, el sacristán, los acólitos, el cantor y los niños del coro. La junta directiva de la cofradía estaba compuesta por el prioste, el mayordomo o tesorero, el secretario, el fiscal y los vocales. El principal o efectivo que tuvieran lo guardaban en la caja comunal y los libros contables. Actas de juntas como registro de afiliados se guardaban en la sacristía. Las cofradías sufragaban los estipendios del cura, la cera y aceite para mantener la lámpara del Santísimo y el culto divino, ornamentos y otros gastos de la doctrina. Organizaba y financiaba la fiesta patronal y las procesiones al tiempo que daba asistencia a las viudas y desposeídos. Era una suerte de ahorro social colectivo. A la cofradía indiana podían ingresar clérigos de todo género, indios de otros pueblos,
campesinos blancos y mestizos agregados al pueblo, quienes a la postre terminaron administrando las cofradías, en virtud de los altos aportes que hacían. Las comunidades indígenas, aunque separados y resguardados en sus pueblos, fueron asediados por blancos que seducían a sus mujeres. Las chinas y jóvenes solían ser sonsacadas por los estancieros, o se iban con los arrieros, regresando a su pueblo con niños mestizos en su vientre o de la mano. Algunos indios solían casarse con mujeres bancas o libres, trayendo al pueblo niños mestizos. Algunas indias del pueblo se casaban con hombres libres o blancos. Sus hijos también serían mestizos. De la unión entre negros e indias surgieron los zambaigos o zambos. Así fueron surgiendo los múltiples colores del pueblo americano. Las comunidades indígenas fueron separadas en sus pueblos, dotados de tierras de resguardo. Pero al tiempo estaban rodeados de hacendados, estancieros, ganaderos y agricultores blancos y mestizos, con quienes se presentaron algunos conflictos. Los encomenderos solían retener las indias en sus haciendas, sin permitirles hacer vida marital con sus esposos. ¿Y vos? ¿Qué es lo que queréis? Patrón, devuélvame a mi mujer. Cuando los indios reclamaban que les devolvieran a sus mujeres, se presentaban altercados que generaron querellas ante los alcaldes y los estrados judiciales. ¿Qué mujer ni qué coño? ¡Indio hijo de puta! En la mayoría de los casos, los pueblos de indios tuvieron tierras suficientes que en ocasiones arrendaban a los españoles y campesinos agregados al pueblo. Con esa renta pagaban los tributos y nutrían la caja comunal, aunque pasando el tiempo les terminaban usurpando esas tierras, generando severos conflictos. Los indios en sus tierras de resguardo en ocasiones recibían el acoso de agricultores y ganaderos, no solo para usurpárselas, sino con el ganado que les dañaba sus sementeras y huertas de pan coger. Para que protegieran sus cultivos y cosechas del pastoreo ajeno que los arruinaba, los indios fueron autorizados por el rey para que flecharan ese ganado invasor, que incluso se los comieran si quedaba en sus predios, pues sus dueños debían tener vaqueros o cuidadores y hacer corrales para su recaudo. El pueblo de indios de Cúcuta fue poblado en 1641 a la margen derecha del río Pamplona, mientras que los estancieros y hacendados blancos y mestizos tomaron las tierras de la margen izquierda, aunque la isla o tierras englobadas por el brazo o madre vieja del río quedaron en los términos del resguardo. La doctrina estuvo servida por religiosos de San Agustín, tanto de los conventos de Pamplona como de San Cristóbal. Desde las juntas de los ríos de Cúcuta y Pamplona, corriendo el río que baja de Pamplona arriba por la madre vieja de dicho río, que es la más arrimada al cazadero, hasta llegar al puesto del pescadero, y de allí a la iglesia vieja, cortando derecho hasta dar a las tapias y corral de Cúcuta, hasta el río de Cúcuta, por el río abajo hasta llegar a las juntas del primer lindero. Se entregaron tierras a don Diego, gobernador de los indios de Cúcuta, asignándole un pedazo de tierra privada para él y sus hijos, y al indio Baltasar Cordero un pedazo entre el Palmar y Guasimal de Cúcuta para la cría de sus ovejas. A los indios camaracos, abricaes y cazaderos les dio las tierras de la capilla para arriba, y a los de Cúcuta y Tamaca de la capilla para abajo, en el sitio del antiguo corral del encomendero Cristóbal de Araque. A los indios camaracos, abricaes y cazaderos les dio las tierras de la capilla para arriba, y a los de Cúcuta y Tamaca de la capilla para abajo, en el sitio del antiguo corral del encomendero Cristóbal de Araque. A mediados del siglo XVIII, se hizo costumbre entre los parroquianos de San José y del Rosario organizar partidas de hombres armados para salir a cazar indios salvajes, motilones de la selva,
a los cuales traían atados para ponerlos a trabajar en las haciendas y en el servicio doméstico, so pretexto de enseñarles la doctrina. A las mujeres jóvenes y niños motilones casados en la selva los solían entregar a las señoras para que les enseñaran la doctrina y se sirvieran de ellos en los oficios del hogar. Finalmente se ordenó que los motilones recién traídos fueran entregados al pueblo y doctrina de Cúcuta. Con el tiempo, estos motilones fueron sustituyendo los ancestrales chitareros de Cúcuta, razón que llevó a creer que este pueblo era originalmente motilón. Finalmente, el pueblo de indios de Cúcuta se consolidó con gran solvencia a la luz del cultivo y beneficio del cacao, entablando o arbolando de cacao tales las mejores tierras de su resguardo. En sus entables se contaban más de 100.000 árboles de cacao frutal. Disponían de bueyes, arados, herramientas e incluso algunos de ellos se invirtieron en esclavos. Indios como Don Diego y Baltasar Cordero, que recibieron tierras a título privado, se les consideraba indios ricos, pues sus exportaciones eran notables y se servían de mano de obra esclava. El cacao que se beneficiaba en el pueblo de Cúcuta era transportado a lomo de mula hasta los embarcaderos del río Zulia, para de allí ser llevado en barco a Maracaibo, de donde se despachaba para Europa. Las comunidades indígenas en sus pueblos solían tener conflictos con sus agregados blancos y mestizos, quienes tenían que desplazarse hasta su capilla doctrinera para asistir a los oficios religiosos. En el pueblo de Cúcuta los indios eran los amos en su capilla, mientras los blancos del otro lado del río Pamplona eran considerados solo como agregados. Solían sufrir desplantes al no cederles las bancas a las señoras, pues las ocupaban las indias. En ocasiones los indios del pueblo les soltaban los caballos y los hacían huir, obligando a las señoras a devolverse caminando, lo cual causaba disgusto entre los vecinos blancos agregados. Al parecer los blancos no siempre fueron bienvenidos en el pueblo de indios de Cúcuta. Un conflicto de mayor impacto se dio con el problema del agua. Los indios solían cortar o tapar las bocatomas de donde los hacendados blancos sacaban el agua. Para regar el cacao y la caña, quemaban las aguas de la Madre Vieja del río Pamplona que formaba la isla, la cual hacía parte de las tierras del resguardo indígena, de donde los agricultores de la margen izquierda del río sacaban el agua para riego de sus sementeras. A mediados del siglo XVIII era común encontrar matrimonios de indios con mujeres blancas como mujeres indias con hombres libres. Producto del juego relacional de los indios con actores sociales no indígenas, surgió en los pueblos una masa poblacional de indias solteras con hijos mestizos, niñas y niños que los españoles llamaron chusma por no pagar tributo. El cura doctrinero, además de administrar los sacramentos y enseñar la doctrina cristiana, dirigía la vida social y pública de los indios. Las corridas de gallos, realizadas los domingos, en diciembre o en fiestas patronales, eran muy emotivas. Los jóvenes se divertían mucho. Consistía en colgar un gallo vivo para que unos jóvenes a caballo, a toda carrera, le arrancaran la cabeza. Quien lo lograba se llevaba el gallo, el reconocimiento del pueblo y la ovación de las chicas. En las visitas que la autoridad española hacía a los pueblos de indios se verificó en forma recurrente la ausencia de algunos indios. Siempre se registraron los ausentes, pues afectaban el tema de los tributos del pueblo. La instauración e implementación de la República de los Indios, instituida a partir de las leyes nuevas de 1542, realizó el proyecto del padre Las Casas al lograr que se congregaran y agregaran pueblos de indios, poblados en asentamientos autónomos con sus autoridades étnicas tradicionales. Cada una de las ciudades españolas como Pamplona, Salazar de las Palmas y San Faustino de los Ríos
debieron favorecer y reconocer la institucionalidad de los pueblos y doctrinas de naturales con sus respectivas tierras de resguardo. En la gobernación de San Faustino de los Ríos se pobló a finales del siglo XVIII una reducción de indios de guerra con el nombre de Limoncito de los Motilones. En la jurisdicción de Pamplona se poblaron y agregaron los pueblos de Bucaramanga, Cacota de Suratá, Silos, Huaca, Carcassí, Servitá, La Bateca, Cacota de Velasco, Chopo, Arboleda, Chinácota y el pueblo de indios de Cúcuta.